Preparas una actividad increíble, les dices, venga chicos, poneros en grupos de 4 y empezad a hacer esta actividad. Te vas a tu mesa a corregir exámenes y a los 5 minutos se te ha liado el lío. Menudo alboroto, qué caos. Están hablando del fin de semana, de lo que le dijo María a Juan, de que el padre de Pedro se ha comprado un coche y no están haciendo lo que tienen que hacer, que es la actividad. No te preocupes, esto es normal. Cometes un grave error, que es el de sentarte en la mesa, y hoy te voy a explicar por qué y cuál es el método de actuación que hay que seguir exacto para que trabajen en grupo de forma controlada y se gestione el aula perfectamente. Bueno, es de cajón, ¿no? Llegas cansado llevas varias clases explicando mucho contenido, te toca estar clase, los mandas en grupo y tú pensando, bueno, lo harán todo bien, trabajarán, me dejarán un rato tranquilo, pero te equivocas. Ellos también vienen de estar cansados y lo último que les apetece es hacer una actividad, ¿vale? Pero tenemos que hackearles la mente. Tenemos que hacerles creer qué es lo que quieren hacer. Pero bueno, eso te lo enseñaré en otro vídeo. Hoy te voy a enseñar a que no pierdas el control, porque cuando te confías, por mucho que esa actividad para ti sea súper estimulante, súper guay y súper entretenida, y aunque la expliques muy bien y les digas qué es lo que tienen que hacer, como no estés muy pendiente y tengas el control absoluto de la clase, se va a empezar a desmadrar, porque te habrá pasado y lo sabes. Vas a empezar a ver murmullos, gritos, si los pones tú en grupos en concreto vas a ver que gente de un grupo está hablando con gente de otro grupo y no tiene absolutamente nada que ver con la actividad. Entonces vamos a erradicar este problema, vamos a hacer que tus grupos trabajen en grupo, trabajen de forma adecuada, sostenible, y no me refiero a sostenible con el medio ambiente, sino sostenible con un entorno educativo correcto, pero tienes que entender que depende mucho de ti, depende mucho de tu actitud, de tu predisposición, de cómo te comportas con ellos en el aula. Te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer, bueno, y lo que hago yo, ¿vale? Por pasos. El paso número 1, bueno, lo que yo hago. Te pongo en situación. Chicos, por favor, atendedme un minuto. O sea, no lo digo así como que estoy hablando contigo, pero bueno, le digo, chicos, por favor, atendedme. Cuando te atienden, sí, cuando te atiendan, se lo explicas con un tono de voz pausado, controlado, fuerte y estable. Que se entienda claro el mensaje y la actividad. Preguntas dudas. Preguntas si lo han entendido bien. Te van a decir que sí o, bueno, a lo mejor te dicen que no. Lo reexplicas. Y bueno, una vez ya los he explicado, que se agrupen. Que se pongan en grupos o si se tienen que mover del sitio, que se muevan del sitio. Si no, pues ponlos con la gente que más cercana esté a trabajar en grupo, a menos que sepas que eso es insostenible. El paso número 2, y esto va directo hacia lo que tienes que hacer tú como profesor. No te puedes sentar en la mesa del profesor a corregir, a menos que sea un grupo que ya tengas totalmente controlado y que sepas que trabajan de forma correcta y muy buena. Incluso en esos casos tampoco deberías de hacerlo porque muchas veces el grupo puede ser muy bueno, pero siempre hay un grupo, dos, que no se enteran bien de lo que hay que hacer, que empiezan a marear la perdiz, que alguien del grupo no está haciendo nada, que solo lo hace una única persona, que nos entendemos. Entonces, no te sientes en la silla, tienes que estar de pie, dándote paseos y controlando absolutamente todo lo que pasa. Que ellos sepan que estás aquí suya, que les tienes encima. Y no digo un encima así de, estoy encima tuya, vas a flipar. No. Un encima de, estoy delante tuya a 1 metro. A ver qué dices, a ver qué haces, a ver si sacas el móvil, a ver, o sea, control del aula. Dentro de este paso también tienes que hablar con la gente que está en los grupos, hablas con la gente que está en los grupos y ves a ver si tienen alguna duda, miras qué es lo que están haciendo, les reubicas, les diriges, porque tú eres el capitán del barco, y les vas comentando, ves qué es lo que está haciendo y les obligas más o menos a que todo el mundo esté haciendo algo. Pero bueno, en este punto tampoco tienes que meter mucha intensidad, simplemente dejarle su espacio y lo que yo quiero es que tú veas si las conversaciones que tienen, sobre todo, son del tema del que tienen que hablar. Si están hablando, debatiendo, organizándose,
generando lo que tienen que hacer, dependiendo de la actividad que tú plantees en grupo, está perfecto. Check. Tú te vas dando vueltas, te preguntarán ellos, o no. Si no, pues tú les preguntas. Si ves a alguien que no está haciendo nada, pues le dices que hagas algo. Y paso número 3. Va a haber un momento en el cual algún grupo ya haya acabado la actividad. Entonces es aquí cuando tienes que apretar, ¿vale? Aquí vamos a apretar y vamos a empezar a comunicar al resto de grupos. Chicos, en un minuto lo tenéis que tener. Tienes que meter, como por así decirlo, un poquito de presión para que se finalice la actividad y para que se acelere el proceso. Sí, sí, hombre, siempre y cuando tú entiendas que el primer grupo que lo ha acabado bien, le hayas echado tú un ojo y digas, "Ah, está perfecto", los demás deberían de más o menos tenerlo ya, ¿vale? Están trabajando en grupo, habrá algún grupo que le cueste más o lo que le cueste menos, pero bueno, si ya acaba un grupo, los otros tienen que ir acabando. Porque si no, se te va la actividad de madre, se te va la actividad de manos, y este grupo que ya haya acabado, aunque generalmente suele ser el grupo bueno, que se comporta bien porque es el primero que acaba, el que más se lo toma en serio, tienes que validarlos, ¿vale? Tienes que validar a este grupo porque es el que mejor lo está haciendo. Tienes que darle su premio. Y es, chicos, venga, id acabando tal, porque si no, este grupo, pues... no sé si me explico, o sea, te va a coger como un poco de, oye, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Nos aburrimos? Tal. Sí, les damos un poco de margen. A este grupo que ya acaba le ayudas a mejorar su proyecto mientras los otros van acabando. Pero bueno, vas metiendo un poquito de presión a los demás grupos para que vayan acabando. Y de esta forma, tus grupos trabajarán de forma correcta y podrás completar todas tus actividades sin que haya jaleo, haciendo que todos trabajen y teniendo un control total y absoluto del aula. ¡Pum! Lo sé, te ha explotado la cabeza. Es probable que estés acostumbrado a no hacer este tipo de cosas, pero bueno, te dejo que lo pruebes en tu clase si no haces esto y que cuando lo pruebes y te funcione digas, gracias, me voy a suscribir a este canal. Y bueno, es que es verdad que muchos profes hacen como un sobreesfuerzo, se crean una actividad perfecta, súper elaborada, para que tus alumnos aprendan un montón y luego se va al garete, se va... No funciona, porque te sientas en la silla, porque no llevas un control, no haces check-in. Me da igual la edad que tengan, desde 9 años hasta 50, que tienes que estar chequeando, comprobando encima, ¿vale? Entonces, es muy frustrante hacer una actividad y que pasen, y es muy agradable ser capaz de crear grupos. También es verdad esto de que tú tienes que saber qué grupos haces, a quién pones con quién, cómo los sientas en el aula. Tienes que saber quién se lleva mejor con quién trabaja mejor con quién, etc. Y eso pues realmente lo ves en 2 o 3 semanas, en 2 o 3 actividades que hagas en grupo. Ves si hay caos o si hay orden, si hay coherencia y si hay trabajo grupal. Si ves que no hay trabajo grupal, se lo dices. Lo primero es que se lo dices en el primer trabajo en grupo, actividad en grupo, cualquier cosa en grupo, se lo dices. Les dices, poneros como queráis. Esto me gusta hacerlo a mí, de forma individual. Poneros como queráis. Atentos. Si no lo hacéis bien, si no os lo tomáis en serio, los grupos los hago yo. Ya verás cómo así trabajan el doble. Y esto pues se lo vas a tener que recordar varias veces. Pero bueno, se ganarán que les cambies de grupo y que los hagas tú o no se lo ganarán. Eso depende de ellos. Tienes que hacer también que lo vean como un premio, ¿vale? Bueno, y ya para... Espero que te haya servido y para finalizar, quiero que me dejes cuál ha sido la mejor excusa que te ha puesto un grupo para no trabajar en clase. Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja like. Si pones esto a prueba y te sirve, también dame feedback. Muchas gracias por estar ahí, profesores y profesoras, a dejar el mundo muchísimo mejor y viva el trabajo en grupo.